Trump es lo que yo llamo un tonto fiscal. Él no presta atención al déficit, a los niveles de deuda. Ese tipo de cosas no le interesan mucho. Hoy me complace dar la bienvenida a Steve Hanke a nuestro podcast aquí en Being Crypto. El señor Hanke es un renombrado profesor de economía aplicada en la Universidad Johns Hopkins y ex asesor de la administración Reagan. Es un placer tenerlo aquí hoy, señor Hanke. Bueno, es genial estar contigo, Camila. Voy a guiarte por diferentes temas que actualmente afectan a la economía estadounidense. Comencemos con un informe reciente publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ayer, la OCDE pronosticó una desaceleración significativa en el crecimiento del PIB de los Estados Unidos del 2.8% en 2024 al 1.5% en 2026. ¿Cuáles cree que son los principales factores que contribuyen a estas perspectivas económicas debilitadas? Bueno, yo creo que lo principal en lo que probablemente la OCDE se ha centrado es en que la elección de Donald Trump y el hecho de que se ha embarcado en una especie de digamos, berrinche arancelario. Y la perspectiva de imponer aranceles aquí, allá y en todas partes es algo importante que hace que el crecimiento económico se desacelere, porque si pones un arancel en transacciones internacionales, eso es un impuesto. Y las transacciones internacionales son situaciones de ganar, ganar, no son un juego de suma cero. El vendedor gana o no estaría vendiendo y el comprador gana o no estaría comprando. Y entonces estás imponiendo un impuesto en esa transacción donde tanto el comprador como el vendedor están ganando. ¿Y qué hace el impuesto? Extrae parte de ese excedente del mercado y lo toma y lo coloca en el tesoro del gobierno. Y como resultado de eso, tienes menos transacciones. Si impones un impuesto a algo, obtienes menos de eso. En resumen, entonces el comercio internacional se desacelerará y ese es un factor. Ahora, hay un factor adicional relacionado con eso y eso es lo que yo llamo incertidumbre del régimen. Y es que hay tantas cosas que la administración Trump está cambiando o amenazando con cambiar y también están cambiando de opinión todo el tiempo. Así que no solo están cambiando muchas cosas, sino que no sabes exactamente el grado al cual las están cambiando porque oscilan y se mueven de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Entonces, eso es lo que yo denomino incertidumbre del régimen. Y cuando tienes eso, los inversores que están invirtiendo en, digamos, una nueva fábrica o algo así, ellos se agazapan y dicen, bueno, vamos a esperar. Dejemos que las cosas se calmen para ver qué va a pasar. Y entonces dejan de invertir. Y la última vez que tuvimos este tipo de incertidumbre de régimen, este amplio, ya sabes, cambiar todo el juego, por así decirlo, fue en la Gran Depresión en 1929. Bueno, durante todos los años 30, básicamente. Franklin Delano Roosevelt era el presidente y los New Dealers llegaron. Y los New Dealers eran un poco como los MAGA Trumpers, están cambiando todo. Y como resultado de eso, hubo una gran cantidad de esta incertidumbre de régimen con el New Deal y Franklin Delano Roosevelt. Y como resultado, la Gran Depresión fue mucho más profunda y duró mucho más de lo que habría durado de otra manera. La razón de eso es que la inversión básicamente se detuvo en los Estados Unidos desde 1929 hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso fue por la incertidumbre del régimen. Entonces, esos son los modelos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y todo eso. Tengo otra segunda cosa que creo que es más fundamental que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y los centrales como la Reserva Federal y los bancos centrales no consideran y es la teoría cuantitativa del dinero. Todo se trata de la oferta de dinero. ¿Qué estaba pasando con la oferta de dinero hace un año, hace 2 años y así sucesivamente?
porque eso impactará lo que suceda con la economía este año. Y lo que hemos tenido es una situación donde la oferta monetaria ha estado básicamente estancada desde abril de 2022. La cantidad de dinero medida por M2 en los Estados Unidos hoy es casi exactamente donde estaba en abril. Con ese tipo de estancamiento en el crecimiento de la oferta monetaria, se produce una desaceleración en la economía. Es como, es como el combustible para la economía. Si reduces el combustible que entra en un motor, el motor se desacelera. Entonces, eso es algo que no tiene nada que ver con Trump. Sucedió hace mucho tiempo, debido a la política monetaria. Entonces, con eso, anticipé con la parte del dinero y la estancación en la oferta monetaria, que este año tendríamos una desaceleración y probablemente una recesión. Ahora, tenemos este segundo elemento que es la incertidumbre del régimen asociada con Trump, y eso deprime las cosas aún más de lo que habría sido el caso. Así que tienes una especie de golpe 1-2 en marcha. Débil crecimiento monetario y la incertidumbre del régimen que lleva, creo, a lo que terminará siendo una recesión en Estados Unidos. Entonces, veo un número más bajo que incluso la OCDE o el FMI, ¿verdad? Todas estas instituciones han revisado las cosas a la baja, Camila, debido al aspecto de la incertidumbre del régimen, pero yo considero que lo que realmente subyace a todo es el débil crecimiento monetario. Así que yo no me sorprende que hayan rebajado la tasa de crecimiento. Hay tanta incertidumbre sobre el régimen en curso, mirando hacia el tercer trimestre de 2025. ¿Cuál es su opinión sobre la postura de la Reserva Federal? ¿Cree que se volverán más agresivos o menos? Bueno, van a ser menos porque la economía se está desacelerando y tuvimos un informe muy débil del mercado laboral hoy, por ejemplo, y la Reserva Federal mantiene su mirada en el mercado laboral. Eso es algo clave. Así que a medida que la economía se desacelera y el mercado laboral se debilita, la Reserva se volverá más dovish. Y puedes ver eso si miras el Chicago Mercantile Exchange, el mercado de futuros de fondos federales. Esa es la tasa de interés, por supuesto, que la Fed controla con los fondos federales. Y ellos están mirando, si miras hacia septiembre, una reducción de 150 puntos básicos desde donde estamos ahora, hay una probabilidad del 14% de eso, una reducción de 125 puntos básicos. Hay una probabilidad del 23% de eso, 100 puntos básicos, un punto porcentual completo, eso es alrededor del 26%, y una reducción de 75 puntos básicos, 19%. Reducción de puntos básicos, aproximadamente 9% de probabilidad de eso. Entonces, puedes ver que para septiembre, sabes, obtienes un rango de, sabes, entre 50 puntos básicos y 150 puntos básicos, medio por ciento, 1,5% de reducción en la tasa de fondos de la Fed es algo ya dado. Eso es lo que el mercado piensa que va a suceder. Mucha reducción en la tasa de interés de los fondos federales, así que eso es más laxo, no más estricto. Creo que lo clave, por supuesto, y Trump, por supuesto, está presionando al presidente Powell para reducir las tasas de interés, estas tasas de fondos federales, pero eso es realmente un error, porque la política monetaria no se trata de cambios en las tasas de interés, se trata de cambios en la oferta monetaria. Entonces, lo que la Fed debería estar haciendo, si todavía está comprometida con lo que llaman ajuste cuantitativo, es ir reduciendo su balance general y reducir la tasa de aumento en su contribución a la oferta monetaria. Eso es lo que el ajuste cuantitativo está haciendo. Y lo que la Fed debería hacer es dejar el ajuste cuantitativo completamente y aumentar la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. La oferta monetaria solo está creciendo ahora al 4,1% al año. La tasa de crecimiento dorada de Hanke para la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, consistente con alcanzar el objetivo de inflación de la Fed del 2%, es de alrededor del 6%. Entonces, ellos deberían estar acelerando la tasa de crecimiento de la oferta monetaria desde donde está ahora.
La mejor manera de hacerlo es deshacerse del endurecimiento cuantitativo. Y podemos ver eso porque el endurecimiento cuantitativo, cuando comenzó, estaban reduciendo el tamaño del balance del Fed a una cierta tasa. Y luego el endurecimiento cuantitativo lo desaceleraron en junio de 2024. Bingo, ¿qué pasó? La oferta monetaria comenzó a crecer a un ritmo un poco más rápido. Todavía es demasiado lento, pero si quieres que crezca alrededor del 6%, debes deshacerte del ajuste cuantitativo. Y eso es realmente en lo que deberían centrarse. El gran problema es que la Fed no presta atención a la tasa de crecimiento y la oferta monetaria. Ellos sostienen que los cambios en la oferta monetaria no tienen mucha conexión no hay mucha conexión entre los cambios en la oferta monetaria y los cambios en la actividad económica, lo cual es falso y por cierto, Matt Zuckerberg y yo, el 6 de mayo, Wiley acaba de lanzar nuestro nuevo libro, Haciendo que el dinero funcione, y destacamos la importancia de la teoría cuantitativa del dinero y profundizamos en los detalles. Una especie de nueva versión de la teoría cuantitativa se incluye en ese libro. Y bueno, así que esperemos que ese libro comience a influir en la gente en Washington y la Fed para que nuevamente empiecen a mirar los cambios en la oferta monetaria y ajusten la política monetaria adecuadamente. Absolutamente. Y de hecho tocaste el tema de las tasas de interés, que es un tema tan importante y todos están mirando a la Reserva Federal al respecto. Los operadores del mercado están pronosticando dos recortes para finales del año 2025. ¿Eso se alinea con tus expectativas? ¿Ves un número diferente de recortes, ningún recorte? No, creo que habrá más recortes. Y la razón por la que digo eso, Nen, no soy yo con una bola de cristal diciéndote, Camila, que lo que creo que va a pasar. Solo miro los mercados. Los mercados te dicen lo que piensan que va a suceder. Así que ese es el consenso que quieres mirar. Ese es el consenso objetivo de lo que las personas con algo en juego realmente piensan que va a suceder. Y todo. De cualquier manera que lo mires, parece que va a haber una reducción de 50 puntos básicos, medio por ciento, un 1,5% en la tasa de fondos federales para cuando lleguemos a la reunión del OMC de septiembre, donde deciden estas cosas. También quería hablar sobre el índice del dólar estadounidense. Goldman Sachs sugirió recientemente que el dólar está sobrevalorado alrededor de un 15% con más margen para caer. ¿Cuál es tu perspectiva para el índice del dólar? ¿Ves que su declive continuará en el tercer trimestre? Eso no me sorprendería y déjame decirte por qué. Entonces, yo creo que el valor justo de la tasa de cambio dólar-euro, sabes, olvídate del índice, el precio más importante del mundo es la tasa de cambio dólar-euro. Entonces, yo creo que el valor justo de eso está entre 120 y 140. Hoy se cotiza a 114. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que yo estoy de acuerdo con Goldman, que yo pienso un valor justo, si fuéramos a 120, eso es alrededor de un 6% depreciación en el valor del dólar. Y si llegáramos a 140, que es mi número más alto para el valor justo, eso sería alrededor de un 24%. Entonces, 15 es aproximadamente entre esos son los números. Básicamente, Goldman está de acuerdo con Hanke, o si lo quieres decir de otra manera, Hanke está de acuerdo con Goldman, que el 15% lo pondría en una especie de valor justo. Ha sido extremadamente fuerte el dólar, por cierto, durante los últimos 3 o 4 años. Ha estado fuera de ese rango. Ahora mismo digo que es 114. Bueno, mi límite superior o inferior, si lo prefieres, es 120, así que es inferior, es más fuerte que 120. Entonces esto no me sorprendería, dados los eventos y la incertidumbre del régimen y, y el reequilibrio que la gente está haciendo en sus carteras, moviéndose un poco hacia una posición menos sobreponderada en los Estados Unidos a algo más normal. Eso es debilidad. Eso provoca debilidad en el dólar estadounidense en relación con el euro o el índice, si quieres mirar el índice. Absolutamente. Y esto es algo de lo que hemos hablado recientemente y sobre lo que he escrito para Be in Crypto.
El mercado de bonos de Estados Unidos en los últimos 2 meses ha visto una sorprendente venta de bonos, lo cual parece extraño para un refugio seguro tradicional. ¿A qué crees que se debe esta contradicción? Bueno, creo que mucho de esto es esta incertidumbre del régimen. Eso es lo que el mercado de bonos está valorando. Así que lo que normalmente sucede en, en un país como los Estados Unidos. Si estás allá en Argentina, esto no es Argentina, esto es los Estados Unidos de América. Así que en la mayoría de los mercados emergentes, estas cosas suceden, lo que estamos viendo en los Estados Unidos, pero no en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos lo que normalmente sucede es que tienes una especie de proceso en dos pasos que ocurre. Si reduces la oferta monetaria, como hemos indicado, hemos estado apretados por más de 2 años. Lo que sucede es que la inflación baja. La oferta monetaria está limitada y la inflación baja y ha bajado en Estados Unidos. En abril de 2022, cuando él empezó a bajar, la oferta monetaria, la tasa de inflación era del 8.3%, ahora es del 2.3%. Entonces, la oferta monetaria se contrae, la inflación se contrae y luego lo que sucede es que los rendimientos de los bonos normalmente siguen a la inflación en los Estados Unidos o en la mayoría de los grandes mercados de capital. Pero eso no está sucediendo ahora. Así que tenemos una situación inusual donde la inflación, la oferta monetaria está restringida. La inflación está bajando en los Estados Unidos, pero los rendimientos de los bonos no están bajando, están subiendo. El rendimiento del bono a 10 años, el clave para observar es, ya sabes, del 4,5% aproximadamente. No lo he revisado esta mañana, lo confieso, pero está más o menos allí. En cualquier caso, esto es inusual. Esto es lo que usualmente ves en un mercado emergente, en algún lugar como Argentina. No lo ves en los Estados Unidos. Así que la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es claramente la incertidumbre del régimen que está siendo creada por Trump. Y parte de esa incertidumbre del régimen, por cierto, es el presupuesto, porque el presupuesto, de cualquier manera que lo mires, Trump, Trump es lo que yo llamo un inepto fiscal. Él no presta atención a el déficit, los niveles de deuda. Ese tipo de cosas realmente no le interesan mucho. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un presupuesto que está avanzando por el Capitolio en este momento, ha sido aprobado por la Cámara, el Senado lo está revisando. Este gran, hermoso proyecto de ley, supuestamente, del que Trump está enamorado, lleva consigo un enorme déficit y carga de deuda y los mercados se están centrando en eso. Así que eso es parte de la incertidumbre del régimen. ¿Qué va a pasar con el presupuesto del gobierno federal? Eso es parte de lo que está sucediendo. No son solo las tarifas y todos estos otros cambios económicos que están ocurriendo. Absolutamente. Y me alegra mucho que hayas mencionado el déficit nacional que los Estados Unidos han estado enfrentando crónicamente durante varios años. Y quería preguntarte, al hablar de la disciplina fiscal de los Estados Unidos, ¿a quién ves principalmente responsable de su aplicación? ¿Al presidente o al Congreso? Sé que mencionaste algo sobre una enmienda constitucional y me encantaría si pudieras contarnos más sobre eso. Desde básicamente con la primera administración de Trump, esto realmente comenzó a destaparse y eso es el déficit. Entonces, el déficit en realidad alcanzó su punto máximo en aproximadamente 3.1 trillón de dólares en 2020. Ese fue el último año del primer mandato de Donald Trump. Y luego Biden, a lo largo de su mandato, fue ya sabes, alrededor de 2 billones, y ahora se proyecta que vaya desde, ya sabes, 1.8 billones hasta, ya sabes, en 2034 llegará a 2.6 billones. Entonces, son niveles muy elevados. Eso sugeriría que ni el presidente ni el Congreso tienen control de mucho. Dado cómo están establecidas las reglas ahora, he estado abogando y soy miembro de la Junta de la Fundación de Sostenibilidad Fiscal y abogamos por tener una convención constitucional bajo el artículo 5 de la Constitución. Y
Y creo que nos estamos moviendo en esa dirección. Tenemos 2/3 de los estados que han solicitado este tipo de cosas y el Congreso tendrá que actuar sobre ello. Eso es una convención constitucional. Y lo que eso haría sería centrar la atención en la cuestión del déficit y la deuda y establecer una norma constitucional, esperemos algo parecido al freno de deuda suizo. Y los suizos votaron en un referéndum, casi 90% de los suizos en 2001 para implementar un freno a la deuda en Suiza, cambiar la constitución suiza. Y aquí está cómo funciona. Deben equilibrar el presupuesto en Suiza y no pueden permitir que el gasto del gobierno crezca más rápido que la tasa de crecimiento real de la economía en Suiza. Entonces, el tamaño del gobierno relativo al tamaño de la economía se mantendrá constante o se reducirá o se hará menor, pero no puede hacerse mayor. Él no puede desplegar sus alas y hacerse más grande. Así que, de todos modos, esa es la única manera en que creo que realmente se puede controlar el gasto del gobierno y controlar un presupuesto en los Estados Unidos. Porque si intentas hacerlo con cambios estatutarios en la ley, hemos tenido eso con como la ley Graham-Rodman, ya sabes, no hace décadas. Pero eso es, los cambios y arreglos legales son como una curita. Solo se desprenden. Descubren una manera de evitarlo. ¿Sabes? Eso te muestra que los incentivos y la política y demás pones algún tipo de restricción en el estatuto. Y los políticos son, ya sabes, son astutos. De alguna manera son astutos. Saben cómo eludir sus propias leyes y romper sus propias leyes, lo cual hacen. Lo cual también sugiere, para responder a tu pregunta, que no, ciertamente el Congreso no está en control. Porque si ponen una regla para restringirse a sí mismos, encuentran una manera de cómo romper la regla, su propia regla. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, tienes que tener una enmienda constitucional. Eso es lo único. Tienes que cambiar la constitución de los Estados Unidos y hacer lo que hicieron los suizos. Eso creo que es la única solución a largo plazo para esto. Si pudiera dar algunos consejos clave al gobierno, ya sea a Jerome Powell, al presidente Trump o a miembros del Congreso, ¿qué consejo les daría? Bueno, sí, es Powell, lo cual es importante porque es el presidente del Banco Central, la Reserva Federal, que él debería leer Sakirki y Hanke, Making Money Work, muy cuidadosamente y adoptar una visión consistente con la aceptación de la teoría cuantitativa del dinero. El dinero importa. Básicamente el dinero importa y eso sería lo primero. Ahora, ellos no piensan que el dinero importa. Así que eso es algo enorme. Y yo también recomendaría que el presidente de la Casa Blanca y su equipo económico echen un vistazo a Making Money Work, así como las personas en el Capitolio, no solo los senadores y congresistas, sino también el personal allá arriba. Entonces, eso es un gran cambio. La otra cosa es que yo creo que desempolvar el manual que usamos con el presidente Reagan sería bueno. Y eso es del lado de la oferta, estructura tributaria, dinero sólido. Ya hemos hablado de ello porque Paul Volcker adoptó la teoría cuantitativa del dinero. Él pensó que el dinero importaba y el presidente Reagan también. Así que eso es el lado del dinero. Y luego el lado de los impuestos del lado de la oferta, un impuesto fijo sería lo mejor, donde tienes, por ejemplo, una tasa de 13, 14, 15% para todos, sin exenciones o lagunas fiscales ni nada por el estilo. Lo único que tienes que hacer es cuánto fue tu ingreso bruto. Escríbelo en una postal y multiplícalo por la tasa de impuestos de lo que sea, 13%, y ese número es tu factura de impuestos y envíalo al IRS cada abril. Y con eso se acaba. Así que esa sería la parte de los impuestos. El gasto del gobierno, ese es otro elemento de Reagan. Controlarlo, reducir el tamaño del gobierno en relación al tamaño de la economía. Y la última cosa, el libre comercio. Así que no estamos haciendo mucho de eso. Ya sabes, ellos hablan un poco de desregulación. Eso está bien. El lado de los impuestos, bueno, hay algo. En realidad, la única buena parte de este bello proyecto de ley es el lado de los impuestos, porque evita aumentar los impuestos.
lo siguen anunciando como si contuviera recortes de impuestos. Bueno, tiene algunos pequeños recortes de impuestos por no grabar las propinas, no grabar las horas extra y no grabar los beneficios de la seguridad social, pero el resto es simplemente no aumento de impuestos. La gran parte de esto es que no están extendiendo las reducciones de impuestos que se impusieron en la primera administración de Trump. Solo están diciendo, no vamos a quitar esos, no vamos a aumentar impuestos. Y luego, como dije, tienen algunas pequeñas reducciones, pero eso está más o menos bien. Pero, está muy lejos de ser un impuesto fijo, por cierto. Permanece, ya sabes, miles de páginas en el código tributario y toda esta basura. La razón por la que, por cierto, no quieres aumentar los impuestos es que los impuestos son muy costosos de recaudar. La gente piensa que el costo del gobierno es solo, si pago $1 en impuestos, ese es el costo y no lo es. Cuesta aproximadamente 25 centavos por dólar. Una cuarta parte de eso es solo administrativa. Yo llenando mis formularios de impuestos, contratando un abogado fiscal, contratando un contador, todo esto es un gasto, así que no es gratis. Entonces tienes que agregar esos 25 centavos por dólar y otros $2.75 que tienes que agregar por todas las distorsiones que son causadas por aumentar los impuestos que ralentizan la economía. Así que para recaudar el dólar en impuestos, el costo real, lo que llamamos una pérdida de peso muerto, es de alrededor de $3. Por eso es que quieres contener el gasto público para no tener que financiarlo, ya sea con aumentos de impuestos, Dios no lo quiera, o con la emisión de más bonos. Así que esa es lo que yo haría. Ya sabes, simplemente desempolvar el viejo libro de jugadas de Reagan y adaptarlo a las circunstancias actuales y tendrías un muy buen plan de juego. Pero no tenemos la cosa de libre comercio de Reagan, no tenemos su reducción en la restricción del gasto gubernamental. Ambas de esas dos cosas grandes no están ahí. Y tres, lo otro que no está ahí es lo que mencioné sobre la teoría cuantitativa del dinero. Así que tienes 3 de los 5 que están ausentes en acción. Absolutamente. Entonces, has sido muy generoso con tu tiempo, así que cerraré con la siguiente pregunta. Considerando un entorno macroeconómico tan turbulento, ¿los inversores se están moviendo cada vez más hacia refugios seguros tradicionales como el oro, por ejemplo? Un poco, no tanto como creo que deberían. Creo que están como sonámbulos hacia lo que va a ser una recesión económica y una mala noticia para el mercado de valores. Así que el mercado de valores en los Estados Unidos está sobrevalorado, sobreestimado y sobrevalorado, en mi opinión, y creo que está en una burbuja ahora mismo. Mi detector de burbujas, y es una de las lecturas más altas en mi detector de burbujas que he tenido. La, la, la última vez que estuvo en este tipo de zona fue hace mucho, en la burbuja tecnológica en 2001. Así que O podríamos entonces decir que la prudencia y una gran posición de efectivo como la que tiene Warren Buffett es algo bueno, no malo. Y estar en cosas como el oro eso es bueno, no malo. He estado optimista con el oro durante bastante tiempo y sigo siendo optimista con el oro. Pero tú ves en los márgenes, ves un poco de reajuste de portafolio, como mencioné antes, ocurriendo. Los extranjeros estaban muy sobreponderados en el mercado de acciones y bonos de Estados Unidos y están retrocediendo y reequilibrando un poco, pero esos son, sabes, no es una corrida en el mercado ni nada por el estilo. Son solo pequeños ajustes menores en el margen y reequilibrios que están ocurriendo. Yo, yo creo que la gente debería ser más cautelosa en su comportamiento ahora mismo. Es una nota fuerte para terminar. Señor Henke, muchas gracias por su tiempo. Fue un placer tenerlo aquí en nuestro podcast de Being Crypto. bueno, encantado de estar contigo, Camila.